esta computadora. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a arrancar con la clase número 7. Recién comentaba que hoy en principio vamos a estar, bueno, no solo ustedes, sino yo, sin Oscar. Por ahí podemos aprovechar justo para este ratito inicial revisar algunas dudas. No sé, Roxy, si vos tenés alguna duda o algo de los temas anteriores, si no ya arrancamos, que tenemos bastantes temas para trabajar. Ok, perfecto, buenísimo. Bien, entonces, quería comentarles dos cuestiones iniciales. La primera es que, si vieron el cronograma, sabrán que la semana que viene arranca la semana del parcial. Se los vamos a mandar el día lunes y tienen más o menos 10 días para hacerlo, porque es de lunes a miércoles de la semana siguiente, ¿sí? Es decir, no es de martes a martes, sino que es de lunes de la semana que viene a miércoles de la otra, ¿sí? Ya les digo qué día deberían entregarlo. Esperen que tengo el calendario de la compu justo abajo de ustedes. Ustedes deberían entregarlo el miércoles 27 de octubre, ¿sí? O sea que tienen 9, 10 días para entregarlo, ¿está bien? La idea de que reciban las consignas el lunes y lo entreguen el miércoles de la semana siguiente tiene que ver con poder tener 2 clases de consulta en el medio, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a seguir dando clase, vamos a seguir avanzando con los temas, pero si tienen alguna consulta muy específica y muy puntual del parcial, tenemos espacio para revisar las consignas y al mismo tiempo para revisar las dudas que puedan tener. Para el parcial va a entrar todo lo que lleguemos a ver hasta la semana que viene inclusive, ¿sí? La semana que viene es la última clase que tienen conmigo, después ya van a arrancar a trabajar con Oscar cuestiones vinculadas a la literatura, el tango y demás, pero para este primer y único parcial en realidad entra hasta la semana que viene inclusive. Es la única instancia de evaluación dentro del cuatrimestre, ¿sí? Así que ustedes están obligados a entregar ese examen. Es decir, si no entregan ese examen y no reciben una nota, no pueden regularizar la materia. ¿Está bien? Como es un trabajo domiciliario, ¿sí? La idea es que no haya recuperatorio. O sea, obviamente legalmente hay, ¿sí? Si a alguien le pasa algo, digo, no sé, una operación, algo grave, una situación particular, obviamente que hay recuperatorio, pero piensen que en principio es un trabajo práctico para el que tienen 10 días, ¿sí? Entonces la circunstancia ideal es que lo entreguen en esos 10 días, como para que, bueno, nada, puedan avanzar con la materia y demás. Los contenidos que va a empezar a trabajar Oscar la otra semana, o sea, no la semana que viene, sino la otra, entran para el final, ¿sí? El final es un trabajo práctico también, por fuera de, digamos, el cuatrimestre. O sea, una vez que el cuatrimestre cierra, ustedes regularizan la materia con la nota de este parcial que les vamos a dar la semana que viene, pero esta es una materia con final obligatorio, ¿sí? Entonces, una vez que termina el cuatrimestre, si ustedes regularizan la materia, están en condiciones de rendir ese examen final, ya sea en la virtualidad o en la presencialidad, de ahora en adelante, por un lapso de, bueno, creo que 2 años como mínimo, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a seguir trabajando con los contenidos que entraban para hoy y un poquito con los próximos contenidos que, bueno, también van a entrar para el parcial. Entonces, ¿cuál es el plan de la clase de hoy? Bueno, por un lado vamos a terminar de ver lo que corresponde con la unidad 3, es decir, la formación del léxico lunfardo, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con otros procesos de formación de palabras que no solamente son semánticos. Me quedaron, la borré de acá y no me quedaron acá, pero no importa. Entonces, vamos a revisar así a vuelo de pájaro lo que vimos la semana pasada de creaciones de sentidos. Nos vamos a centrar en los cambios morfológicos y en los juegos idiomáticos, es decir, en la ficha 15 y 16. Y también vamos a hablar del verbe. ¿Está bien? Y con eso terminaríamos la unidad 3. Una vez que terminemos la unidad 3, yo voy a hacer, entre el tiempo que tengamos hoy y la semana que viene, que es la última clase que tienen conmigo, un mix de las unidades
4 y 5. ¿Sí? Es decir, son los mismos textos, las mismas unidades, simplemente los voy a exponer o presentar de una manera colectiva, digamos, en una organización un poco diferente, para optimizar las relaciones entre los textos y demás. Las unidades 4 y 5 en pandemia incluyen 4 textos: el lunfardo actual, del libro de Oscar, un texto de Inés Kugel sobre cómo hablan los jóvenes, un texto de Antoniotti sobre teoría y práctica del lunfardo, y una selección de páginas del libro sobre el lunfardo de Teruggi. ¿Está bien? Entonces, el plan para hoy sería trabajar con la ficha 5 y 6 y el texto de Oscar sobre el Besre, y después ya empezar a trabajar con el texto 23 y 24. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos un plan de trabajo ajustado para el día de hoy. Y obviamente todas las dudas que hayan o que puedan surgir tanto de la clase de hoy como de las clases anteriores, me las pueden comentar hoy, o también obviamente las pueden traer la semana que viene sin mayor complicación. ¿Sí? Bien, entonces habíamos estado trabajando con cómo se creaban palabras en el lunfardo a partir de unidades de sentido. ¿Sí? Bien, es decir, ¿qué pasaba cuando teníamos cambios semánticos, ya sea por metáfora, bueno, por varios procedimientos sinécdoque, por ampliación o restricción del sentido y demás? Lo que es importante en el caso de los procesos semánticos es recordar que son procesos que tienen cierto grado de productividad, es decir, hay palabras que remiten o refieren a esas unidades, pero existen otros procedimientos que son más frecuentes, ¿sí? Entonces, la cantidad de ejemplos o la cantidad de palabras que tenemos asociados a esos procesos semánticos es bastante acotado o restringido. Entonces, ¿qué vamos a continuar viendo hoy? Bueno, nos vamos a centrar en lo que yo mencionaba hace un ratito, los procesos morfológicos, las modificaciones fonológicas y el Besre, la paranomasia y los juegos idiomáticos. Esto debería venir acá y demás. Junto con los préstamos, estos son los procesos que permiten justamente la creación de nuevas palabras en el lunfardo. Bien, entonces vamos a arrancar hablando de, como decía hace un ratito, los procesos no ya semánticos, sino los procesos morfológicos. Dejé lo que vimos la clase pasada en pantalla, por si alguien tenía alguna pregunta, para recuperarlo, digo, a partir de la clase. Después, cuando les mando el archivo, se los borro, así no juntamos papel de más. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con los procesos morfológicos. Los procesos morfológicos incluyen en principio 3 conjuntos de unidades o de mecanismos: lo que llamamos derivación, lo que llamamos composición y lo que llamamos locuciones. ¿Sí? Estos son los 3 grandes conjuntos de procedimientos que vamos a ver. Además, también en la ficha 5 vamos a ver que hay modificaciones fonológicas, es decir, que a veces una palabra pierde algo de su fonología, es decir, se pierden sonidos al inicio, a la mitad o al final de la palabra, y eso hace también que se genere una nueva palabra dentro del lunfardo. La bibliografía de referencia en este caso es la ficha 5, ¿sí? El archivo que yo estoy presentando ahora en pantalla es un resumen de apoyo, digo, para tener un documento sobre el cual escribir, pero básicamente es lo mismo que tienen en la ficha 5. Bien, entonces, como para entender estos procesos necesitamos hablar un poquito de cómo se crean las palabras, vamos a tomar como punto de partida algunas nociones gramaticales. ¿Sí? Tenemos muy en claro con Oscar que ni ustedes son profesores de lengua y literatura, ni son lingüistas, ni son gente de gramática, pero no tenemos tanta posibilidad de avanzar si no establecemos estas nociones iniciales. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es darles herramientas para que los procedimientos se entiendan en el balance justo, digamos, entre comprender y volvernos muy técnicos. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que en español, obviamente, existen las palabras, ¿sí? Tenemos palabras
La noción de palabras de por sí es un concepto complejo, digamos, es algo que la teoría gramatical discute, pero lo que nos va a interesar a nosotros hoy por hoy es que las palabras pertenecen a diferentes clases, ¿no? Entonces tenemos los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios y las interjecciones, ¿sí? Básicamente, estas palabras que aparecen acá, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios e interjecciones, son las palabras sobre las que son las clases de palabras sobre las que se construye el lunfardo. ¿Por qué? Porque todas estas palabras tienen contenido descriptivo, es decir, todas estas palabras me sirven para hablar del mundo. Entonces, en tanto yo uso esas palabras para hablar del mundo, las puedo incluir en el lunfardo. Al mismo tiempo, son las palabras que tienen una carga afectiva particular, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando trabajamos con denotación y connotación y dijimos un poco que, bueno, los lunfardismos necesariamente tienen un peso afectivo particular, tienen que tener algo que los haga tener un valor particular? Bueno, ese valor particular no se puede colgar o pegar a cualquier palabra, ¿sí? Hay ciertas palabras que son más sensibles, que me dan más margen, que me permiten recuperar justamente la posibilidad de esos valores. Entonces, vamos a ver que el lunfardo tiene muchísimos sustantivos, muchísimos adjetivos, menor cantidad de verbos, ¿sí? Digamos, no es que no haya verbos, pero digo, en comparación con los sustantivos y los adjetivos, ahí ya vamos a observar un primer subconjunto. Y bueno, muchísimos menos adverbios. Palabras que el lunfardo no tiene son las que aparecen acá abajo, ¿sí? Bien. El lunfardo entonces no va a contar con preposiciones, pronombres y conjunciones propias, ¿sí? Sino que va a usar las del español general. ¿Por qué? Bueno, porque estas palabras, las preposiciones, los pronombres y las conjunciones, son unidades que pertenecen al español general, ¿sí? Yo no puedo poner un valor connotativo particular a un pronombre o a una conjunción, ¿sí? Entonces, el lunfardo se va a vincular con estas primeras clases de palabras que yo mencioné y va a usar las preposiciones, pronombres y conjunciones del español general. Bien, un breve repaso por si hay alguna duda al respecto. ¿Qué son los sustantivos? Bueno, son sustantivos cosas como casa, universidad, Malena, son adjetivos unidades como lindo, caro, argentino, son verbos unidades como viajar, pagar, sonreír, pensar, son adverbios allí, cerca, lejos, arriba, e interjecciones tenemos cosas como a, ouch, epa y demás, ¿sí? Estos ejemplos que aparecen acá son palabras generales, ¿está bien? No es que esto sea lunfardismo, simplemente son ejemplos que ilustran esas clases de palabras. Bien, entonces, estamos hablando de procesos morfológicos. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tomar un sustantivo, agregarle una terminación, algo que llamamos un sufijo, y crear una palabra nueva, ¿sí? Y ese mecanismo de tomar cualquiera de estas palabras, agregarle una terminación y generar una palabra nueva, es la forma en que todo el tiempo ampliamos el repertorio de palabras del lunfardo. Entonces, vamos a ver ahora qué posibilidades tenemos. Cuando hablamos de derivación propiamente, lo que estamos diciendo es que podemos tomar cualquiera de estas clases de palabras, sustantivo, verbo y adjetivo, agregarle una terminación, como yo decía recién, y generar una nueva palabra, una nueva unidad. A veces lo real es que la palabra de la que partimos no es un lunfardismo, ¿sí? Y solo la palabra que se obtiene es un lunfardismo, ¿está bien? Entonces, vamos a ver algunos de estos ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, fiambre, ¿sí? Con el significado de muerto, ya es una palabra del español general, es decir, ya existe en España. Entonces, no es parte del lunfardo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo a
fiambre le agrego la terminación era y obtengo el significado de fiambrera como morgue. Bueno, fiambrera como el lugar donde están los fiambres, en el sentido de donde están los muertos, sí va a ser un lunfardismo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre fiambre y fiambrera? Bueno, que yo en fiambrera agregué esta terminación era, ¿sí? Entonces, de un sustantivo como es fiambre en la acepción de muerto, pasé a tener otro sustantivo, ¿sí? Que es fiambrera, y ese es propiamente el lunfardismo. Bien, fíjense lo que pasa con esta segunda acepción. Mujer y hembra claramente son palabras del español general, o sea, no podríamos decir bajo ningún punto de vista que la palabra mujer es un lunfardismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que hace el lunfardo? El lunfardo agrega la terminación age, ¿sí? Age es un sufijo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agrego la terminación age? Bueno, formo mujeraje y hembraje que sí son un lunfardismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Que yo puedo tomar un sustantivo, agregarle una terminación, un sufijo a ese sustantivo y obtener otra palabra que se conforma como lunfardismo. ¿Está bien? Bien, fíjense en lo que pasa, por ejemplo, en trepar y boludo, que aparecen un poco más abajo. Yo tengo el verbo trepar, ¿sí? A trepar le agrego el sufijo dor y obtengo la palabra trepador. ¿Y qué es un trepador? Bueno, básicamente una persona que quiere ascender a cualquier precio, obviamente no en un sentido físico, ¿sí? Es decir, no es que está trepando por una pared o escalando una montaña, sino en algún puesto de trabajo, una relación sentimental, es decir, algo que se hace medio por izquierda y no de una manera correcta, elegante y buena, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser trepador? Bueno, el trepador es el que trepa en el sentido de que asciende de manera abrupta, bueno, cagando gente incluso podríamos decir, ¿no? Es decir, parte de la idea de trepador es esta idea de no haciéndolo de una manera correcta. Bien, fíjense lo que pasa con boludo, pelotudo y tarado, ¿sí? Boludo, pelotudo y tarado son palabras que nosotros usamos como adjetivos o como sustantivos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, un hombre boludo, es muy boludo, etc. Digamos, no creo que ninguno de nosotros no sepa lo que significa boludo, así que no hace falta que me detenga mucho ahí. Bien, ¿qué es lo que le pasa a boludo? Yo le agrego la terminación es, ¿sí? Y fíjense, formo boludez. A pelotudo le agrego la terminación es y formo pelotudez. Y a tarado le agrego la terminación es y formo taradez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy pasando de un sustantivo o un adjetivo a otro sustantivo. ¿Está bien? ¿Qué va a ser entonces boludez, pelotudez y taradez? Bueno, un acto propio de una persona boluda, pelotuda o tarada, ¿sí? Entonces, boludez, pelotudez y taradez son palabras que se forman propiamente en el Río de la Plata, ¿sí? Por eso es que decimos que boludez, pelotudez y taradez son palabras que se generaron a partir de agregar esa terminación es, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con los adjetivos? Bueno, con los adjetivos nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Yo puedo tomar una palabra, ¿sí? Por ejemplo, cancha, canchero o largo, larguero, ¿sí? Y entonces, en canchero y en larguero, estoy agregando la terminación ero, ¿sí? Voy a retocar un poquito los ejemplos para que se vea mejor. Espérenme un chiquitín, esto los voy a sacar porque este vendría acá. Y estos dos los voy a borrar porque no suman. Bien, entonces decía, en cancha, canchera, largo, larguero y facha, fachero, ¿sí? Yo estoy agregando el sufijo ero en los tres casos y obtengo estas acepciones particulares, ¿no? Canchero es el que justamente,
se expresa o se presenta de una manera canchera. Sí, estoy haciendo una definición circular, pero bueno, no importa. Larguero es el que se extiende mucho, ¿sí? Ya sea porque permanece mucho en un lugar y no se va, o porque nunca corta y no para de hablar. Y fachero es el que tiene mucha facha, ¿sí? O la que tiene mucha facha. Entonces, fíjense que de nuevo, como antes aparecía es, en este caso tenemos como una terminación que se repite, ero, en los tres casos, ¿sí? Bien, ¿por qué yo me doy cuenta que ero es un sufijo? ¿Sí? Nosotros no les vamos a pedir nunca, nunca que reconozcan eso, porque para eso tienen que saber un montón de gramática y de morfología, ¿sí? Pero simplemente lo que quiero marcar es que fíjense que partimos de palabras que son más o menos similares, como cancha, largo y facha, y a las tres yo les agregué ero, ¿sí? Y ese ero me permite generar esta idea de el que tiene cancha, el que es largo o el que tiene facha, ¿sí? Por eso hablamos de procesos de creación de palabras. Bien, ¿qué pasa con 70? Bueno, yo puedo agregar oso y tengo setentoso, ochentoso y o noventoso. Y fíjense que en estos tres casos aparece entonces la terminación oso. ¿Qué carga ¿Qué carga afectiva ven ustedes en ochentoso? ¿Una carga positiva o negativa? Cuando yo digo, no sé, uy, este pullover es re ochentoso, o no sé, al padre de Juan no sé, parece un noventoso con ese auto con el que anda, no sé. ¿Qué carga ven? ¿Una carga positiva o negativa? Creo que positiva, aunque depende de cómo lo quieras usar. Puedes utilizarlo de forma como despectiva, como no me sale la palabra, como insidiosa, digamos. Ujú. Y ahí sería como más negativo, pero qué sé yo, si tenés un pullover que te gusta mucho o te gusta mucho la onda de los 80, decís, uy, tengo el pelo re ochentoso, cuando hay humedad. A mí no me pasa nunca, pero bueno. No vamos a hablar del pelo de la gente porque yo voy muerta primero. Bien, Claro, a lo que voy pero con ponele esto. que si te gusta mucho esa época, lo vas a tomar más, no sé, no sé si admite que admite así, ¿no? De una doble acepción en cuanto Bien. a la connotación. Sí, de hecho, fíjense que lo que Sí, no puede tiene ser que dependa la connotación que se le dé al ejemplo, ¿no? Ujú. Ahora, Que fíjense puede que ya, ser, dependa la connotación que se le dé al ejemplo. sí, O decía, sea, lo puedo usar como algo negativo o como algo positivo, depende el ejemplo que quiera utilizar. sí. Bien, decía, sí, tal cual. Lo que sí, fíjense que más allá de que la connotación sea positiva o negativa, tiene una connotación, es decir, no es un término neutro, no es que da lo mismo decir, ah, bueno, es ochentoso porque es relativo a los 80, es decir, siempre tiene un peso, que eso es justamente lo que hace que estas palabras pertenezcan al mismo. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de los verbos, ¿sí? Yo hace un ratito decía, bueno, por ahí no hay tantos verbos como sustantivos, pero una aclaración sobre eso. Igual hay un montón de sustantivos e igual hay un montón de verbos, ¿sí? Es decir, no es que tenemos, no sé, 10.000 sustantivos y 5 verbos, hay un montón de verbos, ¿está bien? Solo que, bueno, por ahí la clase más numerosa sigue siendo la de los sustantivos. Entonces, ¿cómo puedo crear yo un verbo en lunfardo? ¿Sí? En el lunfardo. Bueno, lo que puedo hacer es tomar un sustantivo como Perdón, barreta, antes bolsa, que cajón. empieces, Sí, perdón, antes que avances. Eh, el hecho de que sean más sustantivos o adjetivos los, los, eh, las palabras en un fardo tiene un poco que ver con esto de la connotación, ¿no? ujú, Es es la razón de peso, ¿no? donde más recae, ¿no? El tema de Sí. cuando nosotros connotamos algo, recae mucho más ahí.
Sí, exactamente. Esa es la razón principal. Es la misma razón por la cual no tenés pronombres que sean lunfardos o lunfardísticos y no tenés conjunciones, ¿no? Es decir, pero y sin embargo no son elementos que puedan tener una connotación particular, ¿sí? Claro, Y si la tienen, bueno, forma parte del español general. Pero es exactamente lo que decís, ¿no? claro, Los digamos, son palabras que se prestan de por sí ya, o sea, en su categoría se prestan para introducirlas. Exactamente. Es decir, son palabras que pueden tener una carga apreciativa de por sí, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de otras clases de palabras hay que hacer como alguna clase de giro o de vuelta, pero sí, digamos, y además, de nuevo, piensen siempre que el lunfardo no es una lengua, es un conjunto de palabras, y son esas palabras que se tienen que diferenciar del español general, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde se diferencia? ¿Dónde se ve esa diferencia? Pero y sin embargo, no, se diferencia en la forma en la que llamamos a los objetos, ¿sí? Entonces, bueno, aparece por ese lado, así que está perfecta la observación. Bien, decía, ahora sí, ¿cómo podemos formar verbos en lunfardo? Bueno, básicamente puedo tomar un sustantivo y ponerle una terminación que me da idea de verbo y obtengo un verbo lunfardo. Entonces, solo por poner algunos ejemplos, tenemos unidades como cajón, cajonear, ¿sí? ¿Qué significa que me cajonearon un trámite? Bueno, significa que alguien evitó que ese trámite avanzara, que alguien está poniendo un límite, un obstáculo para que eso se lleve a cabo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa acá. Cajón, en esta acepción de poner en un cajón, que es lo que significaría de alguna manera literalmente cajonear, no es una palabra lunfarda. Solo es el lunfardismo cajonear, ¿sí? Es decir, de la acepción de poner algo en un cajón, nosotros derivamos en el lunfardo la acepción de, bueno, obstaculizar un trámite, ocultar documentación, algo por el estilo, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo me estoy refiriendo en este caso a que el verbo es una palabra del lunfardo. A veces podrá venir de una palabra que también es lunfardo y a veces no, ¿sí? Bien, fíjense lo que pasa, por ejemplo, con, no sé, puchero, pucherear, ¿sí? Pucherear se interpreta como mal comer, pero este es verdaderamente el lunfardismo, es decir, no es que puchero en el sentido de comida no exista en el español, ¿sí? Pero nosotros creamos específicamente la acepción de pucherear como mal comer. Y fíjense que en pucherear aparece también esta acepción o esta terminación ear. Entonces, esas terminaciones que vamos viendo son justamente las terminaciones que se denominan sufijos y que me permiten crear nuevas unidades del lunfardo. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con puentear. Bueno, ¿qué es puentear? En el sentido de Juan puenteó al jefe, o sea, pasar por encima de alguien, saltarse a alguien, ¿sí? Obviar la autoridad de alguien, ¿está bien? Entonces, puente no es un lunfardismo, ¿sí? Un puente es un objeto del mundo que me permite cruzar de un extremo a otro. Lo que es el lunfardismo específicamente es puentear, ¿sí? Lo mismo que cajonear. Y lo mismo que puede pasar entre bicicleta y bicicletear, ¿no? Bicicleta es un medio de transporte, no es un lunfardismo, pero bicicletear con esta idea de algo que me van diciendo para alargar, algo que nunca se termina de concretar, algo que me van prorrogando, sí va a ser un lunfardismo. Bien, estos son algunos ejemplos como para que tengamos idea de los procedimientos, ¿sí? En la ficha tienen más ejemplos, están más pautados, digo, no es la idea hacer una lista por extensión de todas las posibilidades que tenemos, ¿está bien? Sino, digo, ir presentando los mecanismos. Dentro de propiamente los procesos derivativos. Y dentro de los verbos, ¿existen verbos terminados en ar y ar, ir, Sí, acá tenés enar. No, claro, pero como estaba viendo que era ear, no, no, claro, enar solo, digamos, como jugar, ponele. Estos verbos Ir, terminan en are, quiero decir, estos verbos son de la primera conjugación.
Funcionan está como bien. los que vos decís. No va a haber Está bien. verbos en ir porque ya no se forman en ninguna variedad del español, casi verbos en ir, en la Sí. tercera conjugación. Y seguro que en de la segunda vas a tener. O sea, digo, no me lo sé de memoria, pero seguro. Sí, 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 sí. No, claro. Yo estaba mirando la terminación y veía el EAR, por eso no lo asocié directamente. Claro, claro. Claro. O sea, no vas a tener, o sea, en el español en general como lengua, ya no vas a Sí. tener verbos que se formen en ar, er e ir, ¿sí? Porque eso es una consecuencia del origen latino de los verbos. En la actualidad los verbos se forman en eser, ear, ificar, izar y procedimientos similares. O sea, tenés un poquito más de estructura, pero igual la mayoría son de la primera conjugación, porque si bien tenés ear, lo que se toma para asociar a la conjugación es ese ar, er o ir, ¿sí? Así que, digamos, tenés un poquito más de estructura, pero igual funcionaría como ar. Estoy pensando a ver si se me ocurre uno en er. eh, Seguro ahora vamos a ver alguno en algún momento y cuando lo vea lo recupero. Pero seguro que tenés alguno en er, más que nada en eser. Bien. En relación con propiamente la derivación apreciativa, también tenemos la posibilidad de formar palabras, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Cuando combinamos una palabra con un diminutivo, con lo que tradicionalmente conocemos como lo de diminutivo, encontramos que aparecen significados especiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo a la palabra árbol le agrego hito, obtengo arbolito, ¿está bien? Pero el arbolito lunfardo, el arbolito que pertenece al lunfardo, no es un árbol pequeño, ¿está bien? Sino que es una persona que vende moneda extranjera de manera ilegal o de manera no legal, ¿sí? Entonces, ahí puede haber algunos desplazamientos de sentido, ¿está bien? Por ejemplo, fíjense en compadrito. Bueno, un compadrito, ¿sí? No es un compadre joven, no es un compadre adolescente, ¿no? Tuve un hijo, le pedí que a fulanito que era adolescente que fuera el padrino, entonces mi hijo tiene un compadrito. Bueno, no, un compadrito es otra cosa, que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Como figura propia del ámbito del tango, de la cultura porteña y demás. ¿Qué podemos obtener como aumentativos? Bueno, fíjense que en amigazo, estresazo, faltazo y demás, yo tomé una palabra del español general y le puse ese aumentativo, ¿sí? Bien, así como tenemos diminutivos y aumentativos, también tenemos terminaciones despectivas, como por ejemplo comunacho, facilongo, peronacho. A mí hay un ejemplo de estos que me gusta mucho porque me parece que se nota mucho lo despectivo que es, lo voy a poner por acá, vedetonga. ¿Sí? Como una vedette que, bueno, ya está envejecida o que está venida menos en su carrera y demás. Entonces, también hay algunas terminaciones que se agregan a palabras y que tienen como de por sí esta lectura más negativa o despectiva. Y lo mismo va a pasar con los afectivos y con los festivos. La realidad es que, como recién señalaba Diolinda y como también decía Marisa, no hay un único sentido, ¿sí? No sé, yo por ejemplo puedo utilizar, no sé, esto que decíamos recién, ¿no? Por ejemplo, peronacho o comunacho en un sentido despectivo, pero a lo mejor en otro ejemplo, otro usuario le da un sentido apreciativo positivo, ¿sí? Entonces, no es que estas palabras tienen una única posibilidad de funcionamiento, sino que por una cuestión taxativa o de clasificación les damos cierto valor, pero obviamente pueden aparecer en más de una categoría, ¿sí? Bien. Otra forma de crear palabras en el lunfardo es a partir de las abreviaturas, contracciones y siglas, ¿sí? Que es cuando reducimos una palabra y de alguna manera la achicamos. En vez de agregar material morfológico, la comprimimos de alguna manera, ¿sí? Entonces fíjense estos ejemplos. Tenemos flia en vez de familia, depto, derpa,
Baires, Mardel. En el caso del lunfardo histórico se asociaba LC a ladrón conocido, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo Juan Pérez, entre paréntesis LC, significa ladrón conocido, significa que, que ese individuo obviamente era un ladrón conocido, o sea, ya estaba fichado por la policía, ¿sí? Y lo mismo pasa con ATR, que es una sigla que estaba muy de moda, por lo menos venía estando de moda, y que significa a todo ritmo, ¿sí? Entonces uno por ahí la escucha en boca de los jóvenes o en las redes sociales del tipo, no sé, estoy ATR, y estar ATR significa esto, ¿no? Que alguien está como muy exaltado, a todo ritmo y demás. Bien, como ven, estamos viendo poquitos ejemplos porque son un montón de mecanismos, ¿sí? Y lo importante, de nuevo, es recordar acá que ni se tienen que aprender los ejemplos de memoria, ¿está bien? Lo mismo pasaba con los préstamos, pero además digo, lo que es importante pensar es que los préstamos existen, son un conjunto importante, pero hay muchísimas otras palabras que son súper cotidianas, que nosotros no registramos que son lunfardismos y que efectivamente lo son, ¿está bien? Digo esto porque muchas veces después cuando ustedes tienen que definir lo que es el lunfardo, terminan diciendo muchas veces cosas como, bueno, el lunfardo es un conjunto de préstamos. Y tal como dijo Oscar las clases anteriores, y tal como estoy diciendo yo ahora, los préstamos son un subconjunto asociado a un momento muy particular del lunfardo. Bien, ¿qué otra forma tenemos para formar palabras? Bueno, también tenemos lo que se llama composición. ¿Qué es lo que hacemos en la composición? Reunimos dos palabras que podían funcionar de manera independiente en la lengua, las reunimos en una nueva unidad, ¿sí? Fíjense que en los casos que veíamos antes, por ejemplo en puentear, solo puente es una palabra, es decir, ear no puede funcionar como una palabra independiente. No puedo decir estoy eando mucho hoy o algo por el estilo, ¿sí? En cambio, en la composición, fíjense que tenemos casos como Villa Miseria, ¿sí? Donde yo sumé villa y miseria y tengo un nuevo concepto. Tenemos lengua larga, patadura, bolas tristes, ¿sí? De nuevo casos donde juntamos dos palabras independientes y obtenemos un nuevo sentido. En lunfardo es muy frecuente la combinación de un verbo y un sustantivo, ¿sí? Y lo que obtenemos cuando formamos una palabra a partir de un verbo y un sustantivo puede ser o bien un sustantivo o bien un adjetivo. Entonces fíjense los casos que tenemos: calienta braguetas, calienta pijas, calienta pavas, junta puchos, parlatuti, mata burros, mata sano, rompe huevos, rompe pelotas, rompe guindas, rompe bolas, rompe quinotos, hincha huevos, pelotas, bolas, bueno, y sigue la historia, ¿sí? Una característica de los argots en general y que se aplica también al lunfardo es que suele haber muchos sinónimos, ¿sí? Entonces, toda esta línea, calientabragas, calientapijas y calientapavas, ocuparían el mismo territorio denotativo, ¿sí? Se aplican a la misma situación. Y lo mismo pasa con rompehuevos, pelotas, guindas, bolas, quinotos y lo que quieran, ¿sí? Funcionan como sinónimos. Por ahí es interesante pensar que no todos los hablantes van a usar el mismo. Está bien, a lo mejor los padres o los abuelos de ustedes usan rompequinotes y rompeguindas porque son más leves, más atenuativos, menos fuertes, y a lo mejor, no sé, nuestros hijos o los adolescentes, digo, en términos generacionales, usan rompehuevos y pelotas porque, bueno, lo perciben con otro peso, ¿sí? Entonces, la realidad es que más o menos ocupan la misma franja expresiva, si bien no todos los hablantes optarán por los mismos repertorios y las mismas unidades. Bien, mencionamos hace un ratito que también puede haber interjecciones, ¿sí? Las interjecciones no es que se generen todo el tiempo, pero son también una clase de palabra que existe, ¿sí? Justamente por el valor pragmático que tienen, ¿no? En el sentido de me permiten a mí llamar la atención de un receptor, generar un efecto en mi discurso.
Entonces, tenemos interjecciones como araca, carajo, dequera por dequerú, bueno, dequera y dequerusa, que ya las explicó Oscar hace unas clases, joya, che, uy, Dios, santo Dios, san de Dios, dequera, ojo, vía y demás. ¿Sí? Son todas expresiones que podríamos incluir dentro del ámbito también del lunfardo. Bien. Otra posibilidad para crear palabras de lunfardo o otros mecanismos que aparecen vinculados con las palabras de lunfardo es cuando se modifica, ¿sí?, la fonología de una palabra. Es decir, lo que vamos a ver en estos casos es que, esperen que voy a checar esto porque me parece que quedó mal. Bien, decía, lo que vamos a ver en estos casos, ahí está, es que hay una partecita, ¿sí?, del sonido de la palabra que se pierde. Entonces, no, digamos, por ahí nosotros no podemos recuperar de dónde viene la palabra, pero si uno hace un estudio de tipo histórico, podemos ver que se da esa asociación, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con los sonidos? Bueno, los podemos agregar, los podemos suprimir o los podemos cambiar de lugar, ¿sí? Son tres posibilidades que tienen que ver con lo que podemos hacer con los sonidos de una palabra. Entonces, por ejemplo, si yo agrego un sonido al inicio de la palabra, lo vamos a denominar prótesis. Si agrego un sonido a la mitad, lo voy a denominar epéntesis, y si lo agrego al final, lo voy a denominar paragoge, ¿sí? Si yo elimino un sonido al inicio, lo llamo aféresis. Si lo elimino en el medio, lo denomino síncopa, y si lo elimino al final, lo voy a llamar apócope, ¿sí? Entonces yo puedo agregar sonidos o eliminarlos. Y depende de la posición en que haga eso, bueno, tendrán un nombre diferente. Entonces, por ejemplo, la palabra original era mufar, ¿sí? Y obtenemos a mufar al agregarle ese sonido inicial. La palabra original era lamer, ¿sí? Sin embargo, yo a lamer le puedo agregar un sonido y formar lamber. Y, por ejemplo, en el caso de catre, catrera, lo que vemos es que la palabra original era catre y se le agrega la terminación era, y estoy extendiendo de alguna manera el sonido de esa palabra. Las unidades que tienen procesos de supresión, por lo menos los ejemplos que yo elegí acá, parecen un poquito más interesantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la palabra original era matungo, perdimos la sílaba inicial y me quedó tungo, ¿sí? Tungo por caballo. Tenemos la palabra tano, ¿y de dónde viene la palabra tano? Bueno, nosotros teníamos la palabra napolitano, ¿sí? Todo eso extendido, y borramos Napoli, entonces me quedó tano, ¿está bien? O sea, como forma genérica para llamar a todos los italianos, sean napolitanos o no lo sean. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con chambón, donde borramos la M y nos queda chabón, o lo mismo va a pasar en cirujano, donde borramos la terminación no y nos queda ciruja, ¿sí? No los quiero spoilear, porque ya lo van a ver con Oscar, pero el tango El Ciruja, ¿sí?, que me imagino que quizás conozcan, y si no lo conocen lo van a ver con Oscar en las próximas clases, viene de acá, ¿sí? Cirujano se usaba como sinónimo de cuchillero, ¿sí? De cirujano se acortó a ciruja, estoy hablando de a principios del siglo XX, ¿no? Y entonces, la primera acepción de ciruja no es persona que está en situación de calle o persona muy pobre que junta basura, ¿sí? La primera acepción de ciruja es cuchillero, que es de lo que trata el tango El Ciruja, ¿sí? Eso después lo van a ver con Oscar más en detalle. Pero bueno, básicamente ese sentido se fue perdiendo y hoy para nosotros ciruja es otra cosa, ¿no? Es la persona muy pobre que, digamos, que está en situación de calle o algo por el estilo, ¿sí? Pregunta. Bien. Sí. Para, no te vayas.
Ahí en el tipo de modificación por adición, en la última, columna, Ujú, es el que se le agrega. ujú. ¿Es parecido? ¿Tiene algo que ver con lo que eh, nombramos al principio, de esto de agregarle? No. No, no, y no puedo decirte mucho más al respecto porque son todas explicaciones muy técnicas, pero digamos, el problema es que USA no Ah, es pero un... estos no son. Ah, pero aquellos tampoco eran verbos. Se formaban verbos. A ver, el tema es que USA, este era y este neta no Sí, son morfemas del español, ¿sí? Entonces, en sí. los casos anteriores, siempre vos tenías una regularidad entre cierta secuencia fonológica, como podía ser ero, como podía ser ear, y el significado que generaba. Acá no hay ninguna diferencia. Catro y catrera siguen siendo lo mismo, ¿sí? Siguen siendo formas de llamar a una cama humilde, si querés, ¿está bien? En cambio, lo que veíamos antes es que a partir de esa secuencia morfológica se creaba una nueva palabra, ¿sí? Una palabra que funcionaba de una manera diferente. Pero, digamos, no hay mucho más que podamos decir, ¿no? De hecho, por ejemplo, fíjate que entre vago y vagoneta agregamos la terminación neta, ¿sí? Pero solo en esa palabra, es decir, yo no puedo armar una lista de ejemplos como por ahí veíamos antes, ¿sí? Dame un segundo que voy a lo de arriba. Sí. En los casos de antes yo decía, bueno, encajonear, pucherear y puentear aparece lear. Es algo sistemático y regular, siempre aparece esa terminación. Antes veíamos veíamos cero, veíamos oso, perdón, ¿sí? Todos casos donde sistemáticamente aparece la misma terminación. Eso no va a pasar acá, ¿sí? Neta aparece entre vagón y vagoneta y ya está. Por eso es que decimos que se agrega un sonido. La paragoge o el paragoge, no, la paragoge, está siempre asociado a una deformación fonológica, ¿no? Como que vos alargás la palabra poniéndole cualquier cosa y ya, ¿está bien? Pero no hay sufijos. Igual, esto lo digo también porque, bueno, por ahí ya hay espíritu del parcial. Eh, Cuando tengamos que preguntarles sobre esto, ustedes van a tener la bibliografía, ¿sí? Es decir, no les vamos a dar una palabra y pedirles que nos digan si hay un metaplasmo o un sufijo, porque esta materia no está pensada en ese sentido, ¿sí? Es decir, esto yo lo hago con mis alumnos de gramática que estudian letras y que tienen que saber de morfología, ¿no? Pero bueno, no es acá el caso. No, pero está bueno También... porque por ahí en un momento, no sé, de dispersión o de apuro, decís, ah, era lo mismo. Y es la paz. Sí, es súper pertinente tu observación de Olinda. A mí un poco me entristece que no te puedo dar más herramientas, ¿no? Porque en realidad hay formas de darse cuenta si es un morfema o no, pero bueno, necesitaríamos clases presenciales de 4 horas, como es originalmente la Y materia. necesitaríamos la carrera Y de letras. sí, hay un par de tips que uno puede pensar, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuántas palabras puedo yo pensar que terminan igual, ¿no? Bueno, papusa. Bueno, no voy a encontrar muchas palabras en USA que funcionen de esta manera, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, acá tenían algunas actividades, digo, ya saben que no las estamos haciendo. Les digo la verdad, las actividades nunca las llegamos a probar porque las pusimos justo antes de la pandemia, justo el año antes de la pandemia, con la idea de, bueno, el año que viene las hacemos, qué sé yo, vino la pandemia y nunca las probamos así en efecto en el aula, pero bueno, las vamos poniendo porque a veces ver estos ejemplos ayuda a pensar, ayuda a practicar, digo, ayuda a entender, pero sepan igual que siempre todos los ejemplos que aparecen en las actividades están dados en las fichas, ¿sí? O sea que ustedes pueden rastrear esa palabra ahí o nos consultan y eso está ahí. Bien, vamos a hablar ahora de las locuciones, o sea, hasta ahora hablamos de cómo formar palabras dentro del lunfardo, ¿sí? Cómo formar sustantivos, adjetivos y verbos, agregando terminaciones. ¿Qué es lo que denominamos locuciones o por qué lo ponemos aparte? Bueno, porque en las locuciones yo dejo de trabajar con una palabra
y paso a trabajar con algo que es casi una frase, ¿sí? Entonces, ¿qué es una locución? Una locución es una construcción de 2 o más palabras que no tiene significado composicional. ¿Esto qué significa? Que el significado de la locución no se da por sumar las partes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supónganse, yo digo, cebar mate. ¿Qué significa cebar mate? Significa poner agua caliente en el mate y dárselo a alguien para tomar, ¿sí? Entonces, si yo junto cebar y junto la palabra mate y reúno esas 2 palabras, entiendo perfectamente el sentido. Es decir, cebar mate solo es poner agua caliente en el mate y ya, ¿está bien? Es decir, conozco el significado independiente de las 2 palabras, por lo tanto sé el significado de la suma de esas partes. Bien. Ahora, si yo digo, mi perro estiró la pata anoche, siempre hago el mismo chiste porque, bueno, nada, es un chiste que me sale bien, no significa que el perro elongó, ¿sí? O si yo termino, no sé, de entrenar o si salí a correr y digo, no, terminé de correr y estiré la pata, ustedes dirían, no sé, mejor voy a cambiar el ejemplo. Digo, si yo digo, Juan salió a correr y estiró la pata, ustedes dirían, uy, cayó fulminado, se murió, palmó. ¿Por qué? Porque la expresión estirar la pata, ¿sí?, no significa elongar una extremidad, significa morirse. En ese sentido es que estirar más la pata no forma una unidad de significado composicional, sino que estoy diciendo otra cosa, es decir, lo tengo que aprender de manera diferente. En el lunfardo hay muchísimas locuciones, es decir, hay muchísimas locuciones que se forman justamente juntando diferentes palabras y dándoles un sentido nuevo. Lo que sucede muchas veces con esas locuciones lunfardas o lunfardísticas es que pueden no tener ni un lunfardismo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, poner el gancho, hacer bandera, pisar el palito, ¿sí?, son locuciones del lunfardo, pero ni poner, ni gancho, ni hacer, ni bandera, ni pisar, ni palito, ni ir a cantarle a Gardel, ninguna de esas palabras en sí misma. ¿Cómo? De patitas en la calle. Bien, de patitas en la calle también. Ninguna de esas es un lunfardismo en sí mismo. Es decir, ni poner, ni gancho, ni bandera son palabras del lunfardo, pero la locución en su totalidad, sí. ¿Está bien? Entonces, ahí hay que tener cuidado porque, de nuevo, lo que es un lunfardismo es la locución, no necesariamente alguna de las partecitas del medio. Bien. Lo que es cierto también con las locuciones es que, al igual que las palabras, se van renovando, ¿sí? Entonces, no siempre nosotros usamos las mismas locuciones que usaban nuestros abuelos, ¿está bien? Por ejemplo, estar en capilla, ¿sí? Bueno, es una locución que claramente podemos conocer y que no necesariamente se sigue utilizando en la actualidad. Bien. Lo que es interesante de las locuciones, tal como las plantea Oscar en el capítulo de su libro Lunfardo, es que las podemos agrupar. ¿Cómo? Si te mandaste alguna, te la dicen. Pero no la diría una persona de menos de 35, ponele, ¿no? Es como que está asociado en ese sentido. Bien, algo que es interesante de las locuciones, tal como las presenta Oscar en su libro, es que se pueden asociar a campos semánticos, ¿sí? Yo las puedo agrupar en función del sentido general. Entonces, por ejemplo, ¿qué locuciones tenemos relativas a la violencia? Bueno, tenemos cosas como buscar roña, irse a los bifes, armarse una rosca, armarse quilombo, armarse bondias, haber goma, cagar a trompadas a alguien, dar la salsa, hacer bosta, hacer de goma, hacer pelota, hacer pomada, hacer puré, llenar la cara de dedos, poner una mano, dar máquina, poner a la parrilla, dar el frito, hacer cagar, mandársela a guardar o ser boleta, ¿sí? Todas esas expresiones son locuciones, pertenecen al lunfardo y hablan de alguna manifestación de violencia. Bien, por ejemplo, en F, relativas al desinterés, la indiferencia y la pereza.
tenemos cosas como hacerse el chancho rengo, hacer la plancha, chuparle a uno un huevo, cagarse en algo, importarle a uno un carajo, echarse panza arriba, hacer huevo, hacer cebo, rascarse el higo, rascarse la argolla, rascarse las bolas, etc. ¿Está bien? Siempre ustedes tienen que pensar, digo, para darme cuenta que estoy en una locución, si el sentido es literal o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, todas las de rascarse, ¿sí? Rascarse el higo no significa que yo agarro un higo y le paso la mano, ¿sí? Lo mismo en rascarse las bolas o rascarse la argolla. Significa que, bueno, estoy en un momento de relajo, que hay algo que no me importa, etc. En el momento en el que yo tomo alguno de estos ejemplos, el significado es literal, ¿sí? Dejó de ser una locución, ¿está bien? Hay algunos ilustradores, por ejemplo, ahora se me fue el nombre, pero hay algunos ilustradores que, humoristas gráficos que juegan mucho con este significado literal y metafórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, con chuparle a uno un huevo, hay representaciones literales donde hay una especie de huevo gigante que aspira, o sea, que abre la boca y como que trae oxígeno, y un personaje chiquito que va siendo como aspirado. Entonces, eso es me chupa un huevo, ¿no? En el sentido de un huevo me está aspirando, ¿sí? Pero bueno, ahí hay un... Hace poco, no sé si ahora seguirá, pero había una propaganda de, creo que era de Telequino, eh, que se sacaba, o sea, se sacaba el premio y tenías el huevito ahí dando vueltas. Era re obvio, o sea, y alguien le decía algo y el tipo, la mina estaba totalmente ido, y el huevito de al lado, era obvio que me chupa un huevo lo que me está diciendo, o sea, Claro, tal cual. me Bueno, saqué el premio, o sea, no me importa nada. claro, tal cual, tal cual. A eso me refería, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan que, digamos, deducir o pensar si hay una locución lunfardo o no, piensen en eso. ¿Hay un sentido literal o hay un sentido metafórico o derivado? Bien, tenemos también las relativas al enojo, a la molestia, relativas al acto sexual. Obviamente, relativas al acto sexual hay un montón al acto sexual, ¿no? O sea, no solo porque los argots son vocabularios muy propensos a estos temas, sino porque también ahí aparece algo del tabú, ¿no? De las formas que los hablantes usan para no llamar a los órganos sexuales con sus nombres propios, con sus nombres específicos, o para, como dirían las abuelas, para no llamar, para darle otro nombre a hacer la chanchada, ¿no? Digo, hablando de locuciones, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, relativas al acto sexual, no sé, enterrar la batata, hacer la boleta, medir el aceite, bajar la chaucha, partir al medio como un queso, como un chancho, como una papa, ponerla, dársela, darle cachanga, darla para que tenga, digo, y sigue la lista, ¿sí? Entonces digo, fíjense de nuevo que siempre en cualquiera de estos casos lo que vemos es que siempre hay un sentido que no se deriva de la suma de sus partes, ¿no? En el sentido de que enterrar la batata, bueno, no significa que plantee una batata esperando que crezca la planta, ¿no? En fin. Bien, en general en este punto, cuando hablamos de locuciones, yo siempre les pido que hagan una actividad que nos pueden mandar para corregir, un ejercicio extra, que lo pueden hacer de a dos o de manera individual, digo, somos poquitos, así que hasta casi que si se ponen de acuerdo pueden hacer uno solo entre todos, que es intentar armar un diálogo, ¿sí? Tratando de usar la mayor cantidad de las locuciones que aparecen en este documento. También un mini diálogo, no sé, de 10 renglones, 5 renglones, 6 renglones, del tipo Juan y María, no sé, Pedro y Juan, dos personajes X, que vayan intentando hablar y que solo se puedan responder con locuciones. Es un ejercicio divertido para animar cualquier fiesta o reunión familiar los días sábados o domingos, y además ayuda a fijar un poco esto de las locuciones, ¿sí? Así que si tienen... Lo aprendés y después haces un show de stand-up. Tal cual, tal cual. Bien, les iba a decir que si tienen ganas de hacer esa actividad y mandarlo, digamos, lo pueden mandar por el correo y yo se los miro y se los corrijo para la semana que viene, ¿sí? Bien, eso entonces en cuanto a las locuciones. Obviamente esto es un pantallazo, ¿sí? De cada una de estas cosas que yo estoy diciendo podríamos estar hablando horas porque
hay muchísimo más para decir, pero de nuevo, estamos trabajando con un panorama general. Bien, vamos a pasar ahora a la ficha de cátedra 6, ¿sí? Donde vamos a trabajar una de las cosas más divertidas de esta materia, que son propiamente los juegos idiomáticos, ¿sí? Hasta ahora estuvimos hablando de, bueno, qué pasa con la semántica, qué pasa con la fonología, qué pasa con la morfología, ¿no? De alguna manera, aspectos bastante serios de lo que es la gramática del lunfardo, de alguna manera. Vamos a ver ahora qué hacen los hablantes cuando ya directamente están haciendo del lenguaje un terreno de juego, ¿sí? Entonces vamos a ver que acá aparecen muchísimas cosas que ustedes conocen y que a esos elementos les podemos asignar un nombre y una explicación. Bien, cuando hablamos de juegos idiomáticos, pensamos en una serie extensa de procedimientos donde podemos encontrar eufemismos, antífrasis, lexicalizaciones, alusiones, personajes de historietas, personajes imaginarios. Digo, vamos a ir revisando cada uno de estos para que ustedes los puedan reconocer y asociar, pero realmente son un montón. Y finalmente, además de estos elementos, vamos a ver si llegamos a hablar también del BESRE en particular y de lo que llamamos los juegos paranomásticos, ¿sí? Que es un nombre muy pomposo para algo que ustedes seguramente conocen y usan. Lo relevante de todos estos procedimientos es que tienen un afán de chiste, ¿sí? Es decir, el hablante está haciendo un chiste, está haciendo una joda cuando usa esto, y al mismo tiempo eso tiene un efecto, ¿no? Porque, digamos, uno puede hacer un chiste para establecer una mejor relación con su interlocutor, para bajarle tensión a una situación, ¿sí? Digo, no me voy a poner en detalle con esto, pero digo, yo puedo estar en una situación súper tensa, ¿sí? En un examen, en un funeral, y hacer un chiste justamente para liberar tensión a partir del uso de estas expresiones. Entonces las vamos a empezar a revisar. Bien. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver de juegos idiomáticos es lo que llamamos eufemismo, ¿sí? Los eufemismos básicamente tienen que ver con lo que yo mencionaba antes en relación con las actividades sexuales, ¿no? En el sentido de, como la palabra que yo quiero usar es fuerte, ¿sí? Y no me animo a decirla por algún tabú, por algún miedo, porque no sé, hay chicos cerca y entonces me parece que no corresponde, uso otra parecida o que le permite a mi interlocutor evocar esa palabra que no estoy mencionando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir estar al pepe, ¿está bien? Por estar al pedo, pero como pedo a lo mejor es una palabra que me parece muy fuerte, muy desagradable, uso pepe en vez de pedo, ¿sí? Bien, lo mismo con peludo en vez de borrachera, ¿no? Se agarró un peludo bárbaro, ¿sí? Y eso parece como más tenue, más tranqui, más atenuado que específicamente pedo. Bien. A veces no es tan fácil observar cuál de todos los procedimientos estamos usando o estamos viendo, ¿sí? Eso no es un problema. El problema es que ustedes, por ejemplo, me digan, no sé, en bolivianas por bolas hay una locución. Bueno, ahí no puede haber una locución, porque locución es necesariamente un conjunto de palabras. Y en bolivianas por bolas tengo una sola palabra, ¿sí? Ese es el tipo de error que nosotros vamos a querer corregir o mencionar. No si, bueno, acá hay un sufijo, hay un paragoge, hay un eufemismo, digo, eso por ahí a veces no es tan fácil dilucidarlo. Bien, lo mismo traviesa por travesti o cohete por pedo, ¿sí? Bien, ¿qué es una antífrasis? Una antífrasis es cuando yo uso una palabra para designar o denominar algo que es completamente lo contrario. ¿Está bien? Entonces,
por ejemplo, Bobby, ¿sí? Es el BR de vivo y significa individuo tonto. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, este es un Bobby bárbaro, y no estoy diciendo que es un vivo, estoy diciendo que es un tonto, que se está haciendo el tonto o que parece tonto. Bien. Esto se usa mucho, por ejemplo, a veces en personajes o nombres de personajes, ¿no? Como cuando, no sé, había una propaganda de Sprite hace unos años, Las cosas como son, donde se juntaban 3 amigos, estoy hablando de, no sé, en los 80, cuando la nata todavía tenía D&D, una cosa así viejísima. Y decían, bueno, acá está el oso, Rulo, no sé, después si quieren se las mando, oso, Rulo, no me acuerdo más, Facha. Bueno, y el chiste era que cada uno era lo contrario, ¿no? Facha era una persona horrible, Rulo estaba rapado. Bueno, ahí también tendríamos Claro, porque antífrasis. mostraban como el antes y el después. Claro, exactamente, Cómo ¿no? eran antes y cómo eran ahora de grandes. Exactamente. Entonces, Porque cada hacían vez la que... comparación de las dos gaseosas. Claro, ¿no? Entonces, vieron que en una época, no me acuerdo si 7up o sí, creo que eran 7up, decía las cosas como son, ¿no? Entonces, no sé, el flaco y el tipo tenía, no sé, 300 kilos de sobrepeso, digo, eso sería una antífrasis, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado con las antífrasis es que si yo, por ejemplo, digo, es un enano por una persona muy alta, bueno, ahí no hay un lunfardismo, porque enano y persona alta son palabras del español general, ¿sí? En estos casos hablamos del lunfardismo porque son casos exclusivos del Río de la Plata. Bien, otro caso de juego idiomático que a mí me encanta son las lexicalizaciones. Un caso que nos va a interesar de lexicalización es cuando nosotros usamos el nombre de una marca para llamar al objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Perramus. ¿Saben lo que es un Perramus? ¿Vieron las series yanquis de policías que usan esos sobre todo policiales, tipo a los Humphrey Bogart? Como ese sobre todo largo. Bueno, eso es un Perramus en el español rioplatense, pero Perramus es una marca de esos sobre todos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí con Barbie o con Tupper es más fácil. Barbie, ¿qué es una Barbie? Es una muñeca de, no sé cuánto mide una Barbie, 35 centímetros, 40 centímetros, y nosotros en general a las muñecas que reproducen la anatomía humana con cierta proporción las llamamos Barbies, ¿sí? No importa si son de verdad de la marca Barbie, sino que toda muñeca, no sé, con fisiología humana y media rubia es una Barbie, ¿sí? Yo a mi hermana le puedo regalar, bueno, a mi hermana, a mi hija, a mi sobrina, no importa, le puedo regalar una Barbie que sea de marca Truchex, digamos, porque Barbie siempre fue caro, y funciona igual, ¿sí? Bien, Primus es una marca de calentadores, ¿sí? De calentadores. Entonces, yo puedo decir, prendete el Primus, y a lo mejor es una estufa de este tipo, ¿sí? Pero bueno, aparecen esos nombres justamente en reemplazo del objeto que denotan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con liquid paper, lo mismo pasa con boligoma, plasticola, Gillette, ¿sí? No sé, Sabora, Patty por la hamburguesa, ¿no? Voy a hacer unos patties, pero son caseros. Bueno, patty porque quedó del nombre de la hamburguesa. Bien. Bueno, alusión me lo puedo saltear. Bien. Un caso interesante, volviendo a esto de cómo funcionan los nombres propios y demás, es lo que pasa con los personajes de historieta, ¿sí? Muchas veces los personajes de historieta tienen tal impacto y tal frecuencia de circulación en la cultura popular que sus nombres pasan a funcionar como palabras generales, ¿sí? Para ponerles un ejemplo más cotidiano, supongo que ustedes habrán leído o conocen Mafalda, ¿no? Bien. Si una mujer está muy obsesionada con casarse y tener una familia y tener muchos hijitos, ¿qué decimos que es? Susanita. Susanita, ¿sí? Y ese uso no es arbitrario, no es que es una Susana pequeñita por algo, sino que usamos el nombre del personaje de Mafalda
que tenía esa intención y ese interés para llamar a las personas que están obsesionadas con esto de, bueno, casarse, tener muchos hijitos, una familia, digo, que justamente reproducen el modelo de Susanita. Bien. Hay personajes que obviamente nosotros ya no usamos, o cuyos nombres no usamos, como puede ser Amarroto, o no sé, Confuso, Capruli, Lecherdida, digo, en este caso tienen varios nombres de personajes de la revista Ricotipo, pero hay otros que todavía perduran, ¿sí? Uno, por ejemplo, es Avivato, que era un personaje justamente de Lino Palacio, que tenía esta característica tan porteña de quererse avivar. Entonces el nombre del personaje era Avivato y quedó como, bueno, imagen de la reproducción de la cultura popular. Y uno de mis preferidos, claramente, es Cholula, ¿sí? ¿Qué significa ser Cholula o Cholulo? ¿Te gusta, o sea, figurar con los famosos? Bien, que básicamente te compras la revista Caras y Caretas, no, bueno, Caras y Caretas no Caras, la revista Hola, bueno, que estás buscando autógrafos de famosos y demás. Yo creo igual que Cholulo perdió un poco de fuerza desde que existe la figura de los realities y de las, ¿cómo se llama? De las personas que tienen como muchos seguidores en YouTube y en Instagram, se me fue. Bueno, como los... Exactamente, ¿no? Como que ahí quedó medio raro lo de Cholula, pero funcionaría igual. Bien, básicamente Cholula o Cholulo viene del nombre de esta historieta, que es también de Ricotipo, donde tenemos Cholula loca por los astros, ¿sí? Cholula era este personaje, esta historieta, de esta chica que aparece acá, bueno, ustedes no me ven señalando, ¿no? Pero, perdón, de esta chica que aparece acá, y que tenía como característica que perseguía a los famosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta viñeta dice, ahora veremos si se parece al padre o a la madre. Están estoqueando a la hija, a Geraldine Chaplin, la hija de Chaplin, ¿sí? Señor Velasco, ¿puedo hacerle un pedido a Geraldine? ¿Cómo no? Entregar el peine también, ¿no? Entonces le ponen el sombrero y el peine. Te gané la apuesta, ¿negarás ahora que se parece a su padre? Y entonces, bueno, Geraldine Chaplin, transformada en, a ver si se ve así un poquito mejor, en Chaplin padre, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo. ¿Estás conforme ahora? Sí, ha sido muy amable, señor Combi. ¿Qué le han hecho a mi nieto? Yo le explicaré. Estas chicas hicieron una apuesta para ver si mi hijo es más parecido a usted o a mí. Y patapúfete, gané yo, maquillado y peinado como Biondi, es idéntico a usted, ¿no? Entonces, bueno, aparece como la cuestión. Sí, obviamente esto está asociado al momento de la publicación de Ricotipo, ¿no? Es decir, yo elegí dos ejemplos que más o menos podemos recuperar, pero bueno, está muy asociado a los personajes de la época. Bien, así como estos personajes remitían a estereotipos de época... Y ahí tenés el ejemplo de la publicidad de las curitas. Claro, sí, esto también da cuenta de que, además digo, fíjense que el papel está medio amarillento y demás. Bien, así como teníamos personajes idealizados, o digamos, estas representaciones de personajes, en el español de la Argentina, también, y en el lunfardo principalmente, también tenemos estos personajes imaginarios que usamos discursivamente cuando queremos indicar que nadie se va a hacer cargo de ciertas situaciones, ¿no? Y ahí aparecen nuestros amigos Magoya, Montoto, Cadorno, Mongo, Mongo Aurelio, Mongo Picho, ¿no? Todos esos nombres que simulan o nombres y apellidos y que son expresiones del tipo que usamos en contextos como ¿y quién va a lavar los platos? Mongo, Cadorna, Magoya, ¿no? Es decir, como... O sea, yo me mudé a Wilde, y acá hay una calle que es Cadorna. ¿Ah, sí? Y cuando, no sé, un día hablando con mi novio, dice Cadorna, ¿viste cuando vos, digo, me está cargando, me está haciendo un chiste, o sea, porque claro, yo pensé que era eso, que era una palabra que uno usaba así como, bueno, nada, que no haga, tal cual. Pague Dios, o sea. Tal cual, tal cual. Fíjense que estos nombres de personajes imaginarios siempre tienen la idea de, a ver, que van a hacer algo que nadie quiere usar. Digo, no es que yo los puedo usar en cualquier contexto, ¿no? Es decir, o funcionan como respuesta irónica. Es decir, no puedo decir, adivina quién vino, Magoya.
¿no? O sea, el uso es más, ¿y esto quién lo va a pagar? Magoya. Vos vas a lavar los platos, Cadorna los voy a lavar, ¿no? Es decir, tienen ubicaciones discursivas muy particulares y pesos pragmáticos también muy particulares. Bien, también incluimos en este apartado las palabras que vienen de chistes, que no vamos a recuperar porque ya todos somos grandes y las conocemos, pero aparecen ahí las rimas populares y vulgares, ¿no? Vulgares en sentido amplio. ¿Querés jugar al teto? ¿Querés jugar a la piragua? Bueno, la típica rima en la que hemos caído los inocentes y los infantes. Bien. Otro proceso que es interesante y que también viene un poco a cuenta del chiste es lo que llamamos cruce léxico. En el cruce léxico es como que superponemos dos palabras y hacemos que tengan un pedacito de palabra superpuesta. Entonces, por ejemplo, analfabestia, ¿qué es? Un analfabeto que es bestia en su condición de analfabeto. Tarúpido, ¿qué es un tarúpido? Es un tarado más estúpido. Pejerto, bueno, pejerto reúne pejerrey y mamerto. Fíjense que todas tienen un valor insultativo, ¿no? Es decir, son formas de, bueno, me quedé corta con tarado y estúpido, sos un tarúpido. Tarúpido igual, tengan presente que es una creación de Nini Marshall, ¿no? En uno de sus personajes. No es que necesariamente es de circulación masiva. Bien, y en relación con la cuarentena, que tantas cosas nos ha dejado, tenemos estos ejemplos. Cuarentena más intensa, cuarintensa, cuarentena más eterna, cuarenterna. Una estudiante hace unos cuatrimestres nos dijo cuarentanga, o sea, pasar la cuarentena en tanga en el sentido de estar en pijama o algo por el estilo. Esta infectadura, conspiranoico y demás, ¿sí? Estos ejemplos que fuimos sumando a partir de la cuarentena, muestran que el procedimiento está vital, ¿sí? Digo que no es que Nini Marshall una vez creó tarúpido y nunca más nadie la usó, sino que, bueno, justamente, así como se creó tarúpido, podemos crear cuarenterna. Bien. Hasta acá entonces procedimientos generales que tenían que ver con el chiste. Son difíciles de encontrar esos, ¿sí? O sea, manéjense en principio, digo, para el parcial con los que tienen en la bibliografía, porque digo, tampoco es que hay una lista infinita de posibilidades. Y vamos a dedicar este ratito que nos queda de la clase a hablar de dos procedimientos que son centrales para el lunfardo. El primero de ellos se denomina juegos paranomásticos. Y el segundo de ellos es propiamente el verbe. El juego paranomástico consiste en combinar dos palabras que se parecen en su inicio, es decir, que empiezan con la misma sílaba o que empiezan con los mismos sonidos, y entonces usamos una en lugar de otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra visco del español general. Combino visco con bizcocho o bizcacha, es decir, con uno u otro. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo que Juan es medio bizcocho? ¿Alguna idea? Es visco. Que es visco, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que es visco, estoy diciendo que es bizcocho, es decir, usé el sonido de bizcocho, pero con la idea de que es visco. ¿Está bien? ¿Qué significa que Juan es medio bizcacha? Bueno, que también es visco, ¿sí? Pero en vez de utilizar propiamente la palabra que aporta el significado, la reemplazo con la fonología de otra palabra. Por ejemplo, hoy a la noche me voy a tomar un champucito, ¿sí? No significa que me voy a intoxicar tomando el champú, ¿está bien? Significa que voy a abrir un champán, pero en vez de usar champán, uso la palabra shampoo, ¿no? Es el shampoo del pelo. Bien, este es uno de mis preferidos. Lento, lenteja, ¿sí? Juan es medio lenteja, no arranca. Vos le das una tarea y el pibe es lenteja, 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 no activa.
Con todos los videos que tengo en la computadora, mi computadora está súper lenteja, ¿sí? Piensa en esto, lenteja es un granito de una legumbre, si no digo mal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lenteja y lento empiezan igual, entonces yo uso lento, pero con el significado de lenteja. Bien, este es otro de mis preferidos, traje tragedia. ¿Escucharon alguna vez la expresión qué tragedia en el sentido de traje? No sé, fiesta de 15, aparece mi papá con un súper traje. Digo, qué tragedia, viejo. Bueno, fíjense que ahí uno está usando tragedia por traje. ¿Por qué? Porque traje y tragedia empiezan igual. Entonces, para que haya paranomasia, tiene que haber una porción de las palabras que se pronuncie igual. ¿Sí? Si no, el hablante no puede hacer esa asociación. Bien. Hay muchas combinaciones de palabras para formar casos de paranomasia. Pueden ser ejemplos como estos. Podemos formar casos también donde hay una palabra que es del lunfardo y otra palabra que es del español general. Digo, no importa. Puse en este material listas de ejemplos para que después ustedes las puedan revisar. Así como teníamos lento y lenteja, tenemos duro y durazno, ¿sí? Duro y durazno. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué me contursi? ¿Es una Sí, paranomasia? viene acá abajo. Ahora llegamos a esas que tienen un funcionamiento particular en un sentido. Entonces, en duro y durazno pasa lo mismo que en lento y lenteja, ¿sí? Es decir, uso durazno para decir que alguien está duro, ya sea porque tomó alguna sustancia tipo merca, o porque tuvo una contractura y se quedó duro. Bien, aprovecho la pregunta de Marisa para introducir los demás ejemplos. También podemos tener juegos paranomásticos con, mejor dicho, lo que Oscar llama insertos en el discurso, ¿sí? Juegos paranomásticos insertos en el discurso, que son los que mencionaba Marisa recién, ¿no? ¿Qué tul? ¿Qué te contursi? ¿Qué viento? ¿Qué acelga? ¿Sí? En todos esos casos, en vez de solo trabajar con una palabra, estoy trabajando con toda una expresión. ¿Qué significa que acelga? ¿A qué remite que acelga? ¿Qué haces? Bien, ¿qué haces? Y si alguien dice ¿qué haces? ¿Yo a qué puedo responder? ¿O qué respondo? Acá todo tranquilo. Bien, puedo decir eso o puedo seguir el juego, ¿no? Y decir todo viento, todo botella, y bosque, y bosta, y así también puedo seguir avanzando y marcar un diálogo. ¿Está bien? Entonces, en estos casos puede ser que tengamos paranomasia de palabra suelta, como veíamos antes, o bien que tengamos la posibilidad de hacer con eso alguna clase de diálogo. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a hacer una mini pausita de medio segundo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Les voy a pedir un segundo y ya. Bien, ya volví, fue un segundo literal. Entonces, además de estos ejemplos que estuvimos mencionando recién y del ejemplo que aportó Marisa, en estos años hemos ido recopilando casos nuevos de paranomasia que por ahí no estaban registrados hasta ahora, ¿sí? Porque justamente la paranomasia suele ser muy, muy frecuente y muy frecuente y muy productiva entre los jóvenes, ¿sí? Entonces, fíjense en los ejemplos de 1.6. Villiquen por villero, ¿sí? Confite por confianzudo. Durán Barba por duro. Duracel por duro.
Hojaldre por ojo, que igual es vieja, digo, no es que hojaldre u hojota son nuevas, pero bueno, aparecen acá también. Jirafa por salir de gira, ¿sí? De hecho, los jóvenes dicen cosas como hoy sale jirafa con las pibas, hoy sale jirafa, estoy de jirafa por gira. Temaiken por tema musical, ¿sí? Tipo, uy, alto Temaiken suena en la radio. Zaffaroni por zafar, Matarazzo, Mattioli, Mateico por mate. La de mate es súper productiva, hay 50 millones de ejemplos. Solapa por solo, Solari por solo, ¿sí? Como el indio Solari. Esta es muy subjetiva, porque bueno, es de una persona que yo conozco, pero la idea es la misma. Que Pinti tiene lanito tartaza. ¿Se entiende, no? En el sentido de qué pinta tiene la tarta, ¿sí? Quiero decir, fíjense que la creatividad de los hablantes no tiene límite, ¿no? Es decir, uno puede estar generando esto excesivamente. Ojo igual que los ejemplos de 1.6 son casos que nosotros fuimos recopilando. Hay que ver qué pasa con estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué Pinti tiene el anito tartaza? Bueno, yo conozco a una persona que lo dijo, eso no significa que a partir de ahora todos vamos a llamar a la tarta tartaza por Nito Artaza, ¿sí? Significa que el ejemplo está ahí flotando y que veremos si perdura en el sistema como para considerarlo un lunfardismo. Temaiken o jirafa, por ejemplo, yo ya los vi un montón en las redes sociales. O sea, Temaiken hasta lo usan las radios para decir, hoy Temaiken romántico, por ejemplo, hoy tal Temaiken, ¿no? Y así. Bien, Listorti por listo, Brócoli por brother, Narnia por nada. Esta no sé, ustedes me dirán si la escucharon. No me la contacto estrecho, en el sentido de no me la contaron, ¿sí? Pero bueno, son expresiones propias del ámbito juvenil. Muy juvenil, quiero decir, ¿no? Entre 12 y 18. De hecho, Temaiken siempre lo contamos con Además que Oscar. debe haber salido en la pandemia esa, ¿o no? Sí. Hay un montón de pandemias, de hecho, que no las puse porque son como muy subjetivas, ¿no? Pero, por ejemplo, Temaiken es una que usa una de las hijas de Oscar que tiene 16. Sí, es nuestra informante para esta clase de ejemplos. Bien. Algo parecido, pero no igual, es la aparición de lo que llamamos formantes italianísticos, ¿sí? Algunas terminaciones como eli, eti, oni, eri y demás se crearon en el Río de la Plata, ¿sí? Por influencia del italiano, pero sin ser morfemas del italiano, y las usamos porque nos dan idea de, bueno, parece que hablo en italiano, parece que digo cosas en italiano. Entonces, cuando yo digo que algo es carelli, ¿sí? La palabra es caro, ¿está bien? Pero ¿qué hago con ese eli? Bueno, le doy una idea de italiano, ¿no? Le doy una idea de chiste, una idea de broma. Entonces ahí también tenemos un lunfardismo. Piensen además que, por ejemplo, carelli es algo que solo hacemos los argentinos, es decir, no es que en el español peninsular o en el español de Ecuador o en el español de Perú o en el español de Chile se dice carelli. Es algo que hacemos los argentinos por influencia del italiano. Bien, pero lo que tiene que quedar claro es que estas terminaciones, eli, eti, oni, eri, ani y demás, no son casos de paranomasia, ¿sí? Son casos en los que se toma la terminación del italiano y la hacemos funcionar como si fuera un sufijo, solo que no es un sufijo ni en italiano y no es un sufijo en español, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien. Y llegamos al berre, en este ratito que nos queda, y creo que con el berre nos vamos a tener que detener. Bien, el berre es un proceso característico del lunfardo. Hay muchas palabras bérricas en letras de tango, por ejemplo. Yo estoy de hecho trabajando en eso hace unos meses, o sea, trabajando en, entre otras cosas, ¿no? Digamos, como una derivación de un trabajo, viendo cuáles son los berres de las letras de tango.
Y básicamente el berre es la inversión de sílabas de una palabra, tal que se genera una nueva, que puede mantener el mismo sentido que la original o no, ¿sí? De hecho, berre significa revés, ¿sí? Yo tomo revés, lo divido en dos, invierto las sílabas y tengo la palabra berre. El berre no es exclusivo del Río de la Plata, ¿sí? Muchas lenguas, inclusive por ejemplo el japonés o el francés, tienen este mecanismo de inversión de sílabas. Lo que es importante observar es que lo que se invierte son las sílabas, ¿sí? Es decir, en el berre yo tomo una palabra, cuento las sílabas y modifico la estructura silábica de esa palabra. Es decir, no es que la leo de atrás para adelante, no es que la estoy transformando en un caso de jeringoso, ni nada por el estilo, ¿sí? Ni esperanto, ni rosigar, así no. ¿Está bien? El berre es otra cosa. Entonces, dependiendo de la cantidad de sílabas que tenga la palabra, voy a obtener diferentes resultados. Puedo invertir palabras de una sílaba, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener de fe, F, o de gil, logi, ¿sí? Logi es una palabra que usan un montón en el freestyle, en la cumbia villera, digo, hay un montón de géneros de música contemporánea que usan logi, ¿sí? Para muchos hablantes, entre logi y gil ya no hay ninguna relación. ¿Por qué? Porque logi fue perdiendo su relación etimológica con gil, ¿no? Entonces uno le pregunta a un hablante, ¿qué es logi? Bueno, no te va a decir que es el berre de gil, te va a decir un loser, un perdedor, un tonto, etc. Es decir, muchas veces lo que pasa con el berre es que los hablantes no reconocen que hay una inversión. Y les voy a dar un par de ejemplos al respecto. Zarpar y zarpado son casos de berre. Zarpar viene del verbo pasar, ¿sí? Zarpar es el berre de pasar. Entonces, ser un zarpado significa ser un pasado, o sea, pasaste un límite, ¿no? Te desubicaste, estás pasado de. Y otro ejemplo muy lindo del berre en este sentido, o dos ejemplos son ortiva, ¿sí? Que es el berre irregular de batidor, creo que Oscar la explicó la semana pasada, o sea, batidor debería ser dortiva, pero se perdió la D inicial y entonces quedó ortiva. ¿Está bien? Y otro berre muy característico es telo. ¿De dónde viene telo? ¿De qué palabra? Hotel. Hotel, ¿sí? Entonces, yo separo en sílabas hotel, la doy vuelta y me queda telo. Ahora, ¿telo y hotel son sinónimos? ¿Significan lo mismo? No, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar cuando yo genero una inversión? Bueno, puede ser que aparezca un significado restringido, ¿sí? Entonces, telo no es cualquier hotel, ¿está bien? La Javie no es cualquier vieja, ¿sí? La Germu no es cualquier mujer, ¿está bien? Entonces, el berre no solo implica un proceso de inversión de sílabas, sino que en ese proceso puede haber muchas veces un cambio en el significado. Bien, vamos a ver algunos patrones de formación de berre. Tenemos cosas como bepi, broli y choma en palabras de 2 sílabas, o sea, quiero decir, si la palabra tiene una sílaba, medio que voy a tener que reponer un sonido, porque no puedo invertir una palabra de una sílaba. Por eso es que logi no se puede recuperar tan fácil de gil, ¿no? Porque básicamente yo tomo gi por un lado y tengo que agregar algo para que se pueda formar esa unidad. Si yo tengo una palabra de 2 sílabas, bueno, es fácil porque básicamente van al revés, ¿no? Entonces tengo pibe, bepi, libro, broli, choma, macho, y así, o sea, macho, choma y demás. El problema lo tengo ya con las palabras de 3 sílabas. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades de combinación de esos patrones de formación. Entonces, por ejemplo, quilombo da como resultado bolonqui. Sándwich
da como resultado Chegusan. ¿Está bien? Es decir, esa es una de las formas en las que se pueden invertir las sílabas de estas dos palabras. Podemos tener adentro y formar atroden o atroden, ¿sí? También con dos patrones de acentuación diferentes. Y si por ejemplo tenemos palabras de 4 sílabas, también tenemos diferentes criterios de distribución. Podemos tener, por ejemplo, de calzoncillo, solsillonca, de compañero, ñorecompa, de conventillo, yotibenco, ¿sí? Es decir, son diferentes formas de reorganizar las sílabas. Ahora, muchas veces, como yo estoy cambiando la estructura silábica de la palabra, eso tiene una consecuencia, ¿sí? Y esa consecuencia a veces puede ser la modificación de la ortografía. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en conventillo yotibenco, la ortografía correcta de yotibenco sería con elie, ¿sí? Porque conventillo lleva elie. Pero en el Río de la Plata, esas elies las pronunciamos con mucha intensidad, ¿sí? No decimos liotibenco, como en Corrientes, sino que decimos yotibenco. Entonces el hablante empieza a escribir, ¿sí? Eso de acuerdo a cómo se imagina el sonido. Y eso también hace que nos cueste más recuperar de dónde viene la palabra yotibenco. ¿Está bien? Ustedes me imagino que sabrán lo que es un yotibenco, saben que Rodrigo de la Serna tiene un grupo de tango que se llama yotibenco, pero un hablante común y corriente no necesariamente puede recuperar yotibenco escrito así, o sea, mejor dicho, es difícil recuperar yotibenco escrito así de conventillo, ¿no? Es decir, yo se las muestro y ustedes lo entienden, pero si yo a una persona le digo yotibenco y le digo de dónde viene esa palabra, bueno, no necesariamente va a poder reconstruir la otra estructura. En ocasiones también se pierden sílabas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo uruguayo y el BR de uruguayo es yoruba, ¿sí? Y perdí una partecita, ¿no? Es decir, perdí esta U inicial, porque yo debería tener yoruba U, ¿sí? Pero bueno, esa U en esa posición final no se sostiene y también se pierde. Bien, y acá tenemos estos casos especiales que yo mencionaba antes, ¿no? Tenemos algunos verbos como pagar, garpar. Hay poquitos verbos en BR. Tenemos cagar, garcar, con garcador también. Tenemos zarpar, tenemos, bueno, garpar que aparece acá. Tenemos el que te jedi, que es el BR de dije, el que te dije, el que te jedi. En algunos casos aparece coger como jerco, ¿sí? Por ejemplo, Crónica publicó hace unos meses, no sé, 1 año y medio, 2 años, una serie de post que era a Jercor que secaba el mundo, pero si ustedes me preguntan es bastante forzado, digamos, no es de los más productivos, digo, no es como garpar o garcar o zarpar que tienen como otra circulación. No sé si sabían, pero este año, creo que les comentamos que fueron las jornadas del lunfardo, el encuentro, el primer Congreso Internacional del Lunfardo, y hubo una investigadora de Bahía Blanca, María Agustina Arias, que presentó un trabajo sobre el lunfardo en el freestyle, y ella, por ejemplo, tenía BESRES documentados que no estaban en este grupo que les estoy presentando acá, y ella tenía uno que era Sando Impro, que es el BESRE de improvisando. Yo no creo que sea un BESRE que se pueda sostener, ¿sí? Cuanta más sílaba tiene el BESRE, menos chance de perdurar tiene. ¿Está bien? Pero bueno, eso no significa que los hablantes no estén tratando de generar nuevos BESRES. Bien. Si tienen un segundo, bueno, al final de este documento, para que ustedes tengan una lista más clara de opciones de BESRES, les puse capturas de pantallas del libro de Oscar, ¿sí? Donde bueno, aparecen muchos más ejemplos de BESRES que quedaron mal pegados, me parece. Bien, ahí está. Bueno, esto digo, lo van a recibir como siempre cuando les pase el link del video de la clase de hoy.
Nada, son muchos ejemplos que también les pueden servir como un mini diccionario a la hora de trabajar con letras de tango y demás, ¿sí? Y lo que les quería mostrar, si me dan un segundo, esperen que guardo este documento antes de meter la pata. Bien, quería mostrarles otro documento simplemente para que veamos algo, una partecita de una mini investigación que hice. Bueno, bien, les voy a compartir ahora otra pantalla, porque les quería mostrar este. Están viendo un documento de Word, ¿no? Bien. Lo tendría que haber puesto en el otro documento, les pido perdón, no me di cuenta hasta ahora que era interesante ver esto. Bien, ¿qué pasa cuando pensamos en los berres y el tango? ¿Sí? Bueno, hay que hacer una salvedad. Hay berres en el tango, obviamente, eso no sería novedad, pero lo interesante es que no aparece cualquier berre en el tango, ¿sí? Sino que tenemos conjuntos acotados de berres en el tango. Puntualmente, en un trabajo de investigación basado en más o menos 5.000 letras de tango y otros textos, pudimos determinar que lo que tienen en pantalla son los berres que más aparecen en las letras de tango, ¿sí? Tenemos cosas como Gotán con 41 apariciones, Gotán es 1, Feca 11, Trompa como berre de patrón con 8 apariciones, Nami 7, Camba es el berre de bacán, por ejemplo, tiene 7 apariciones, Gomía tiene 6, Tobén, que es el berre de Vento, tiene 6, Chele como leche aparece siempre asociado a Feca con Chele, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, cuando vemos que aparecen berres en el tango, hay que tener presente que de las 258 unidades que recupera Conde en su libro, 55 son las que verdaderamente aparecen en el tango, ¿no? Es decir, no es que cualquier berre va a aparecer en el tango. Y simplemente por mencionar algunos ejemplos, tenemos que, por ejemplo, Villoldo, Contursi, Celedonio Flores, son usuarios de berres en sus letras de tango. Lo mismo pasa con Cadícamo. Cadícamo tiene un montón de berres en sus letras de tango. ¿Está bien? Mientras que, bueno, otros autores de tango son más reservados o no utilizan berres en sus propias letras de tango, ¿sí? Bien, quería simplemente hacer esta salvedad y hacer este comentario sobre qué pasa con el berre y digamos, la letra de tango, que me parece que les puede ser de interés. Bueno, entonces, dicho esto, y siendo -10, vamos a dejar por hoy, porque bueno, ya saben que tenemos que entregar el Zoom. Les iba a decir, cualquier duda que tengan nos pueden mandar un mail, yo ahora en un ratito les mando el archivo como siempre y el link, y la semana que viene, entonces, con esto que dijimos hasta ahora, cubrimos un poco lo que aparece con los berres, y nos quedaría, ya les digo que, trabajar otras temáticas. Bueno, si no se los copio en el mail porque lo puse al final de todo. Un archivo de 45 páginas tenía yo preparado para ver. Era obvio que no íbamos a llegar a ver todo, pero bueno, cubrimos la mitad. Entonces, para la semana que viene vamos a repetir las lecturas que también entraban para hoy, que son los aportes de Lunfardo Actual, el texto de Teruggi, el texto de Antoniotti y el texto de Kugel, ¿sí? Una mixtura de la unidad 4 y la unidad 5. En principio hoy lo que hicimos fue terminar la unidad 3, ¿sí? Lo último que vimos de berre y paranomasia es lo que termina de dar cuenta de cómo se forma el vocabulario lunfardo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo por el estilo?
Bueno, entonces los libero y las libero. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana. Profe, yo una Sí. pregunta porque entré unos minutitos tarde. Ahora la fecha del parcial, o sea, ¿cuándo la envía? El lunes que viene. Ah, y del lunes tenemos 7 días, dijo el profe, de lunes a lunes. No, tienen 10 días, es de lunes a miércoles. Ah, está. Bueno, Ya, entonces hasta luego. el lunes que viene lo sube a Levaed. No, se los mando por mail. Eso me Bueno. gusta preguntar. ¿Y qué? ¿Lo contestamos por el mail directamente? Exactamente. Ok, perfecto. ¿Sí? Porque la verdad que la plataforma, o sea, todo lo de la plataforma en realidad no está en la plataforma, está colgado en el Drive. Así que, digamos, nos manejamos con el mail directamente. Digo esto por si alguien la ve y demás. Ahora no me sale el nombre, pero hay una compañera a la que no le están llegando los mails, porque bueno, tiene la casilla llena, pero bueno, es una cuestión subjetiva. Yo ahora les voy a mandar el mail de siempre, digo, con el link y el material y demás. Si no les está llegando, revisen su casilla porque, bueno, puede ser que tengan algún problema su casilla. Pero bueno, ya les digo el nombre de esta persona por si está siguiendo la materia y ve este video, que sepa que Florencia C. Peyer, @gmail.com, me dice acá Gmail que tu casilla de mails está llena y no te llegan los mails de la materia. Nada, fin del comentario. Bueno, nos vemos la semana que viene, muchos éxitos y el lunes entonces estarán recibiendo el parcial. ¿Sí? Calculen media tarde más o menos para ese momento, ¿sí? No es que lo van a tener a las 7 de la mañana, pero el lunes lo van a tener. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe, gracias por todo. No, no hay por qué, hasta luego.